Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos con Javier Orgaz a Que Suscribe el Mua. Y vamos a entrar ya aquí al tajo en el tema, hablando de Dawn de Serhoff, confeccionada por el señor Chris Maris para la firma. Bueno, pues vamos ya con la aproximación y lo que sí ya saco yo aquí mismamente en la mano es la primera caja que lleva, que si no es que nos perdemos con cajas y cajas. Esta es la primera que llevaría y luego después aparecería la de cuero, que es la que estaréis viendo ya en la aproximación, espero, y ya daríamos paso después de ver que efectivamente pues la típica caja de Serhoff, si es que tampoco hay mucho más, y ya daríamos paso a la botellica que tiene este color azul marino cobalto y que pues tiene las mismas prestaciones que siempre pueden tener las de la línea. Pues unos vaporizadores que funcionan estupendísimamente bien. Este es espectacular, totalmente espectacular. Y la botella, pues como siempre, pues con prestancia, con su chapita dorada, con el Dawn aquí puesto. Y vamos a lo que vamos, que serían las notas de salida, corazón y fondo. Hoy voy a cambiar un poco el orden. Notas en bloque, no hay nada de salida, corazón y fondo. Y tenemos el tabaco, el whisky, el caramelo hilado y también por su lado la real y total y absoluta, entiendo, protagonista, que es la pólvora o esa textura conseguida de pólvora. Vale. Voy a coger la botella, aunque no tendría ni por qué cogerla, porque ya sabéis que la tengo. Voy a echármela, hombre. Voy a echármela, por supuesto. Vamos, faltaba más. Es una fragancia muy confortable, es muy llevadera, pero tengo que decir que no es hiper mega proyectona. Aquí lo que tenemos es una fragancia que tiende más hacia la elegancia sport. No es sport 100%, pero sí es mucho más elegantona que estar más informal vestido. Entonces un tramo más tirando no al traje, pero sí ir con mucha prestancia en el vestir. Dicho esto, aproximadamente 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante 1 hora, no más. Baja despacio, tiene un secado que la verdad es que es muy bonita. Es un secado, pero hay que entenderla. Es un secado que es lento, en 20 minutos ya está más que hecho. 20 minutos es bastante de secado, ¿eh? Cuidado, no digáis que... es que... No, 20 minutos es demasiado y creo que hasta me estoy pasando. Pero es muy agradable, es una fragancia que sale súper cítrica en la salida y... Ya nada más empezar, no es que notemos pues las notas que podrían ser más volátiles en un principio, como el whisky, pero esto lleva ambroxan, vamos, por los 4 costados. ¿Por qué? Pues porque así también garantizamos el hecho de tener mayor duración en una fragancia que a mí en lo personal me rinde como mucho 9 horas sin necesidad de reaplicar, pero son 9 horas. No es lo de Serhoff que normalmente podemos entender que si te compras una Bismuth de Serhoff tienes hasta 20 a saber cuántos días sin ducharte, socochino, lávate. Pero no, este no es el caso. O sea, a mí me va durando unas 9 horitas, más con el calor que hace, que es tan sumamente brutal. Y luego lo que pasa es que una vez que tenemos esa transición inicial en la que sí que notamos ese efecto, ese toque alcohólico del whisky, que es muy leve, muy leve, no es un whiskazo, pero de esto de decir, Dios mío de mi vida, es un whiskazo leve, es una fragancia que está muy modulada, muy controlada, y es, a pesar de que ya tiene sus años en el mercado, está controladica. No está buscando precisamente el aquí estoy yo, está buscando vestir la ropa, vestir al hombre y poquito más, aunque yo creo que una mujer también se la podría poner. El tabaco aparece más como una nota media, fondo, no es empalagoso, no es machacante, está simplemente rellenando la fórmula para que cuando todo empieza a coger más pozo, que es a partir de la 3ª hora, podamos ya sentir una pólvora seca pero quemada. Es más, a mí me huele a falla, a fiesta de San Juan, ese olor a pólvora ya quemada que hay en el ambiente, que efectivamente está seco, es un
un tramo seco de fragancia, es eso lo que me transmite. No me transmite la pólvora cuando la tienes en la mano, seca, evidentemente, sí que tiene esas trazas, pero a mí me huelen más a una noche de San Juan, me huelen más a algo, a unas fallas, estás allá y estás oliendo pólvora por todos lados. Y esto es lo que me transmite. No me da tanto el rollo de una pólvora que no está quemada, que la tienes en la mano, se te escurre entre los dedos. Que no. El feeling que tengo es ese. Es mucho más reconocible para las personas que puedan estar sintiendo esta Don de Serhoff. El rollo del caramelo hilado es una tontería, porque el caramelo es caramelo y da igual si está hilado o no, porque precisamente lo de hilado es una forma de un acabado final del caramelo. O sea, es otra de las formas. Puedes sacar lo puedes sacar en caramelo, lo puedes sacar disuelto porque lo puedes hacer en un cazo quemado, pero es un proceso, no te va a dar más aroma el hecho de que esté hilado. Bueno, pero queda muy poético. Pues bueno, pues si dicen desde Serhoff caramelo hilado, pues bueno, caramelo hilado, pero el caramelo es caramelo. Luego otra cosa bien distinta es cómo tú realices tu caramelo y las cositas que le pongas a tu caramelo para que tenga distintos sabores y sea o tenga distintos aromas, evidentemente, y se ponga más aromático. Pero el hecho de que sea hilado precisamente es lo que menos, lo que pasa es que queda bonito, pero es lo que menos importa. Lo que importa es la ejecución de ese caramelo a la hora de realizarlo y confeccionarlo en una cocina. Pues aquí igual, queda bonito, pero es caramelo. Ahora, a partir de ahí, ¿qué podemos entender de este caramelo? Pues que endulza la fragancia al final. Es una fragancia que se termina endulzando y se vuelve agradable y rebaja también el tono de pólvora. No se queda una pólvora tan sumamente machacante. Gana mucho en matices florales, ¿eh? Una vez que ya pasa el efecto pólvora, gana más en matices florales, suben las flores y ligeramente no es que se atalque, es que va cogiendo texturas entre lo que sería una violeta y una rosa, pero no es un atalcamiento como tal, es más una texturización en flor como es la rosa y la violeta. Momentos para utilizarlo, cuando queréis, salvo por la noche. Es una fragancia súper llevadera, pero por la noche le falta mucha intención, le falta ser muchísimo más proyectona o tener pues eso, una beast mode. A mí me gusta por las noches, depende también qué noches, pero normalmente me gusta que por las noches se huela bien, porque no voy a ir con una botella cargado toda la noche. Noche, sí, no lo voy a hacer. Entonces prefiero una fragancia que sea muy proyectona, y aquí no tenemos esto. Tenemos una fragancia que tiene un buen rendimiento, un rendimiento óptimo, que efectivamente también no van declaradas maderas, pero entiendo que desde luego la de cedro me da hasta incluso un toque en grafito, ligero toque grafitero, pero claro, como tenemos el tono de pólvora, no sé muy bien si se ha conseguido la pólvora porque se ha sintetizado en molécula o realmente es porque se ha ido consiguiendo a partir de las trazas del grafito, de la madera de cedro. Ojito, a lo que estoy diciendo, porque yo creo que es muy importante. Entonces, vamos a ver. Esto no se sabe, esto lo sabe su creador, evidentemente, Eisenhoff. Yo no. Estos son suposiciones mías, pero me da un tono muy de grafito, muy de madera de cedro, y creo que además está subido a posta para potenciar mucho más el tono de pólvora. Como iba diciendo, que luego es que al final me voy por los cerros de Úbeda, porque creo que es importante hablar de determinadas cosas y matices más o menos técnicos que yo entiendo y encuentro en la fragancia. A partir de aquí, que lo que iba diciendo, por las mañanas perfecto, por las tardes perfecto, pero por la noche no es una fragancia que a mí me guste por las noches. Luego, hay que entenderla porque no es fácil. Es una fragancia que al llevar ese tono entre el whisky, la pólvora, el ambroxan, que también lo tenemos zumbando en la salida, porque además es que se percibe perfectamente el ambroxan, No está declarado, pero se percibe. O sea, yo hago aquí así, lo tiro, y a mí lo primero que me llega es el ambroxan. Sí, combinado con el tono de whisky, con ese tono tan suavito del whisky con los cítricos, pero sale ambroxan. ¿No lleva ambroxan? Bueno, pues que lleve lo que quiera. El tono que yo percibo es ese.
Y sé que posiblemente no estaría muy equivocado. En cualquier caso, si lo lleva o no lo lleva, me parece perfecto que lo lleve. O sea, no estoy denostando la fragancia porque no salga reflejado que lleva Ambroxan. O sea, todo lo contrario. A mí me gusta mucho la molécula de Ambroxan, y más si está aplicada así, con una forma sutil, elegantona, que no es el protagonista, como pasa con los perfumes de Orto Parisi, que van cargados de Ambroxan a degüello para conseguir bestias pardas. Y esto, pues, a veces está bien, está chulo, pero otras te cansa y dices, ya está, suficiente, done, suficiente. Bueno, momentos especiales, bodas, bautizos, comuniones. Para las comuniones no me gusta para las bodas, y siempre y cuando sean de mañana, porque por la tarde noche quiero otra intención. No me gusta para un novio, un novio que huela a pólvora no me hace puñetera gracia, la verdad. No lo quiero para un novio. Para alguien que pueda ir invitado a la boda, pues vale, si es de su gusto y su agrado, que se la atice, pero para un novio no. Mis novios deben de oler a madericas ricas y otras cosas mucho más erótico festivas, que no una fragancia que es, además, como ya he dicho desde un principio, muy sport elegantón. No es por desenfadado. Esto tira más hacia un elegantón, más carquica, pero muy chula. De verdad, está muy, muy bien. La verdad que ha sido, sobre todo el hacerme con ella, y tengo que explicar una cosa, story time. Tengo que explicar una cosa, el hacerme con ella fue precisamente por el tema de la pólvora, porque no tenía nada así, digo, me apetece tener algo que tenga ese efecto pólvora, y sobre todo también por conocer a ver cómo se estaba trabajando esto, ¿no? Y me ha sorprendido de una forma muy grata. Y me gusta porque entiendo que está sustentado dentro de lo que sería el cedro con toque del grafito. Creo que es el gran protagonista oculto, el grafito, el tono grafitero del grafito como mineral. Me parece que está auténticamente espectacular. Porque le da unas trazas mucho más redondas a la fragancia con respecto a la pólvora. Si es que está. Si no está, pues mira, lo siento. Pido disculpas. Sorry. Pero sé que no. Entonces, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido con esta Dawn. Y probarla antes, por favor. Esto también lo digo, es peculiar, no es tan fácil como otras fragancias de Serhoff. Esto es otra cosica. Entonces meterte, voy a comprarme una Dawn porque lo ha dicho el Orgaz, me da muchísimo miedo. Por favor, probarla antes. No me seáis locos, probarla antes. Os vais a una de las tiendas de perfumería que hay, que las venden, y las podéis testar perfecto, sin ningún tipo de problema. Pero no hagáis la locura de comprar una Dawn así, venga porque me apetece. No es tan mal de precio dentro de lo que es la línea conjunta. Podéis encontrar buenos precios en general. O sea que muy bien, Y estos formatos de 50 mililitros están perfectos para usar de vez en cuando. Tampoco es una cosa que tengas que estar ahí, venga, hola, todos los días. Pero de vez en cuando, venga, hoy me apetece Dawn. Y la cojo y me la pongo. Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Vamos, que pego doble pirueta en el aire, doble salto mortal, y me como una cucaracha simplemente por conseguir más suscripciones. Señoras y señores, que llegamos a los 100.000 ya casi. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.